video. Hoy vamos a hablar sobre Guatemala. Guatemala ayer y hoy se llama la presentación. Creo que es importante saber un poco de dónde venimos, ¿verdad? Así como dice el dicho, ¿verdad? Hay que nunca olvidar de quiénes somos, de dónde venimos, y que para ver el futuro hay que estudiar el pasado, ¿verdad? Para predecir un poco. Entonces, tenemos esto aquí en la portada, tenemos la locación de Guatemala en el mapa. Estábamos en Centroamérica, ¿verdad? Justo abajo de México. Y bueno, como les decía, vamos a regresar un poquito el tiempo y nos vamos a ubicar miles de años atrás, en el periodo precolombino, antes del descubrimiento de América. En esta área que se ve en el mapa se ubicaban los aztecas y los mayas, aparte de todos los pueblos aledaños que coexistieron con ellos. Esto se llamaba Mesoamérica, ¿verdad? Y era un área donde estaban las civilizaciones precolombinas de América, grandes civilizaciones, ¿verdad? Porque también habían pueblos de Norteamérica, Canadá, aquí en Colombia también habían pueblos pequeños que nunca fueron tan grandes como los mayas, como los aztecas o como los incas en Sudamérica, ¿verdad? Que los tres eran imperios. ¿Tuvieron algún contacto aquí en Mesoamérica? ¿Tuvieron algún contacto los mayas y los aztecas? Hay evidencia de ello. Sin embargo, cuando vinieron los españoles a finales del siglo XV, ya lo que era la civilización maya, que construyó las grandes pirámides, y los astrónomos y grandes científicos, ya habían decaído, ya esas ciudades habían sido abandonadas, cubiertas por la selva, me atrevería a decir, porque los españoles cuando vinieron no los descubrieron, ellos tuvieron contacto, regresemos un poquito a la historia, y bueno, llegan los españoles. Recordemos que en esa época, a finales del siglo XV, es importante mencionar que 50 años atrás, 1492, ¿verdad? Ese es el descubrimiento de América, pero 50 años atrás más o menos, los turcos o los otomanos habían tomado Constantinopla, y entonces habían cerrado el paso de la antigua ruta comerciales de las antiguas rutas comerciales que existían entre Europa y Asia, la famosa ruta de la seda, o la ruta marítima que pasaba ahí por el canal de Suez en Egipto. Y entonces se vieron obligados a buscar otras rutas, y una de las rutas que buscaron dieron con el descubrimiento de América, que ya todos sabemos. Y también otra cosa importante que mencionar es que los españoles, o los portugueses y los españoles, porque ambos llevaban 800 años de estar en una lucha de reconquista de la península ibérica, porque hay que saberlo, ¿verdad? Lo que es España hoy ha estado más tiempo siendo árabe que lo que es cristiana, ¿verdad? Y entonces, durante la reconquista, que duró 800 años, los españoles pues venían de una cultura guerrerista y sanguinaria, y guerrer lo que era entonces la Capitanía General de Guatemala. Ya vamos a ver más adelante un mapa, ¿verdad? Hernán Cortés conquista con un ejército casi que de 100 hombres a todo el imperio azteca, por supuesto que con la ayuda de los súbditos de los aztecas, otros grupos indígenas, ¿verdad? Siempre usando la famosa estrategia de divide y vencerás. Entonces, los aztecas son derrotados, y en 1523 pues ya salen las expediciones españolas a conquistar lo que era todo el territorio, para ver qué descubren, ¿verdad? Y ya salen, en este caso pues les tocó al conquistador don Pedro de Alvarado llevar la batuta de la expedición, y él es nuestro conquistador, ¿verdad? Él fue el que mató a Tecunumán, nuestro héroe nacional, y que el Quetzal por eso tiene el pecho rojo, porque se posó sobre el cadáver de Tecunumán después de ser abatido
por Pedro Alvarado, porque Tucumán atacó al caballo. Pero bueno, entonces tenemos que en el periodo a mediados del siglo XVI, 1550, pues se da la conquista militar y religiosa de los pueblos que existían en lo que es la Capitanía General de Guatemala. Tal vez se me olvidó comentarles que los descendientes de los mayas que habían huido de esas ciudades del norte, grandes civilizaciones, se habían asentado en el altiplano guatemalteco, al igual que en el altiplano mexicano. Y eran los quichés, los quechís, hay diferentes grupos, como van a ver más adelante, ¿verdad? Guatemala está compuesta por diferentes grupos étnicos todavía hoy en día. Y bueno, ellos también tenían sus estructuras políticas y se vieron conquistados por los españoles, ¿verdad? Tenemos que en 1600, en ese siglo, a principios del siglo XVII, se introducen los cultivos europeos a las tierras, a los nuevos territorios españoles. En 1650, 50 años después, se viene la primera imprenta, se da el monocultivo y empieza una explotación indígena más fuerte, ¿verdad? Ese monocultivo exigía una mano de obra que tenía que trabajar grandes extensiones de tierra para enriquecer a unos pocos. Todavía sigue así un poco, pero bueno, sigamos adelante. Tenemos que en el siglo XVIII, en el inicio del siglo XVIII, se da la inauguración de la Universidad San Carlos de Guatemala y empieza el siglo del desarrollo del arte de Guatemala. En 1821 se da la anexión a México. Hay una pequeña confusión. Se cree que en 1821 nos independizamos totalmente, pero no, nos independizamos de España, pero nos anexamos a México. 2 años después ya nos independizamos también de México y se forma la Federación Centroamericana junto con otros países de Centroamérica. Vamos a ver un cuadro a la par. Como les decía, esta es la Capitanía General de Guatemala en ese entonces, 1542 hasta 1821. Como pueden ver, también está Chiapas. Chiapas comparte la cultura que tiene Guatemala hoy en día también. O sea, Guatemala es muy parecida a Chiapas. Chiapas, pues, el norte del altiplano guatemalteco, pues, tiene mucho similar con Chiapas. Chiapas también es un rincón un poco olvidado para los mexicanos y al final es una frontera interesante. Como pueden ver, pues también llegaba hasta Panamá, habían partes de Panamá y esa era la Capitanía General de Guatemala, que terminó con la independencia de España y la anexión a México, y luego en 1823 se dio la República Federal de Centroamérica. Esto ya no estaba constituido por Belice. Belice ya había tenido un problema territorial con Guatemala, que sí hoy en día, cabe mencionar, vamos a hablar de eso más adelante, y estaba compuesto por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Regresemos un poco a la historia y vemos que entonces se dio la federación, una lucha encarnizada entre conservadores y liberales. Los conservadores no querían la federación, los liberales sí, porque miraban el potencial que sería de estar unidas las patrias centroamericanas. En 1870 se lleva a cabo la reforma liberal con Justo Rufino Barrios, nuestro reformador. Está en nuestro billete de A5. Y bueno, él separó la iglesia del Estado, cambió la educación, invirtió en infraestructura, se pretendía llevar a cabo proyectos interesantes como otros que vamos a ver más adelante. Desde ese entonces, la implementación del ferrocarril, que lastimosamente ya no existe en Guatemala. Oigan, esto para mí es increíble y triste. Tuvimos ferrocarril y hoy en día ya no hay ferrocarril. Bueno, se da al inicio del siglo XX, pues una época de dictaduras. A mediados del siglo XX, pues empieza la época de
intervención extranjera, o sea, la intervención extranjera con la caída de Arbenz, ¿verdad? Y Arbenz con sus ideas populistas o semipopulistas, exactamente no sé, no he estudiado muy bien la política de Arbenz, pero esta intervención y este golpe de Estado, este golpe que se dio a Guatemala, fue el incitador al conflicto armado. Ese conflicto armado duró 36 años. El conflicto armado básicamente es un conflicto entre comunistas y el ejército durante la Guerra Fría, apoyo soviético, apoyo cubano, apoyo gringo, por supuesto. Bueno, pasó de todo. Intervención dominicana, en fin. 36 años de conflicto armado que terminó en 1996 con la firma de la paz. Y otro acontecimiento importante que se dio en 2015 fue que se expulsaron a las autoridades acusadas de corrupción con un movimiento civil sin precedentes en Guatemala y en Latinoamérica. Para esta historia podríamos hacer un capítulo entero. Bueno, hay mucho que ahondar ahí. Pero bueno, entremos en detalle otra vez de Guatemala. Pues Guatemala, ¿qué significa Guatemala? Guatemalan en náhuatl significa tierra de árboles. Guatemala está ubicado en el norte de Centroamérica, colinda con México, ¿verdad? Colinda con Belice, como les dije, Belice, vamos a dar un poco de ver porque hay un diferente territorial hoy en día, colinda con Honduras y colinda con El Salvador. Tenemos una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados, una población de 17 millones de habitantes. Está dividido en 22 departamentos y tiene 24 idiomas oficiales. Sin embargo, el oficial es el español. Idiomas, sí. La etnicidad está 55% indígena, 35% mestizo, 5% blanco y 5% otros. Esto que les digo acá es importante para entender la razón del conflicto armado y también haberles contado lo de Mesoamérica y todo lo que pasó, pues es resultado que hoy en día nuestra población sea 55% indígena y 5% blanco, que al final de cuentas son los que están en el poder. Tenemos entonces que la moneda es el quetzal y el código el 502. ¿Qué exportamos o qué exporta Guatemala? Exporta café, banano, cardamomo, aceite de palma, azúcar y guatemaltecos. Es importante mencionar guatemaltecos porque las remesas, como van a ver más adelante, que los guatemaltecos envían de los países a donde se fueron migrando, que envían a Guatemala, supera la cantidad de exportaciones. Nuestros principales socios comerciales son Estados Unidos, México y Centroamérica. Y lo que importamos es combustible, maquinaria, fertilizantes, granos, productos minerales, productos plásticos y tecnología. Como pueden ver, exportamos materia prima y importamos producto terminado. Eso tiene que cambiar para que de verdad salgamos adelante en nuestras exportaciones. Ya no tienen que ser materia prima, tienen que ser producto terminado, con valor agregado, ¿verdad? Para que podamos ir mejorando y bueno, mejora todo. Como datos macroeconómicos tenemos los siguientes. Ha crecido 3.1% el PIB anual. Tenemos un PIB de 80 millones casi, 80.000 millones. El PIB per cápita es de $4.500, 4.500 millones. No, $4.500 es. Eso lo tengo que borrar acá.
Las inversiones directas equivalen a 10.300 millones de dólares. Y las remesas, como les dije, pues son 9.600 millones. Exportamos 9.300 millones, importamos 19.674 millones. Nuestra balanza comercial es negativa, importamos más de lo que exportamos. Lo que lo que recauda el gobierno son 8.075 millones de dólares al año, o por lo menos en el 2018. Tenemos reservas internacionales que equivalen a 12.755 millones de dólares. Y el tipo de cambio está a 7.70 por $1. Guatemala tiene casi el 40% ¿cómo se llama?, del PIB regional. ¿Verdad? Es la economía más grande, es el motor de Centroamérica. Y esto que le dije adelante, si no se entiende, pues significa que Guatemala es muy fuerte económicamente. Tiene 12 años de estar creciendo, ¿verdad? Y bueno, es un buen ambiente de negocios. ¿Por qué Guatemala? ¿Por qué les estoy enseñando mi país? ¿Por qué quiero que conozcan de él? ¿Por qué quiero que se interesen? ¿Por qué quisiera que vinieran a invertir, a conocer? Pues porque es un hub logístico. Si ustedes están interesados en hacer negocios con México, con Centroamérica o con Estados Unidos o con el Caribe, podrían muy bien tener unas instalaciones en Guatemala y desde ahí distribuir. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos mano de obra barata y calificada y por todo lo que les vamos a decir más adelante. Hay 400 kilómetros de distancia entre los dos océanos, ¿verdad? Es un punto estratégico entre Norteamérica y Centroamérica. Es el paso obligatorio entre el mercado, es el paso obligatorio terrestre de Centroamérica y Suramérica, si se diese el caso, para el mercado mexicano y Estados Unidos. Y también el sur de México, un área muy poblada, comparte una cultura con Guatemala. Es un nuevo mercado interesante al que se podría llegar, que tal vez ahorita no está muy atendido. Está la posibilidad de llevar a cabo megaproyectos, megaproyectos como el canal seco, ¿verdad? Acuérdense que Panamá tiene un canal, el canal de Panamá, famoso el canal de Panamá, que tarda 8 horas atravesar en vez de 3 semanas en barco, 3 o 2 semanas. O sea, es importante el ahorro y por eso, y es geoestratégico, y por eso estuvo controlado por los gringos, y así como dije, como hablé en el video pasado, pues ha sido muy estratégico. Imagínense lo que sería Guatemala si se llevara a cabo un proyecto como este. O sea, ya Panamá está quedando obsoleto. O sea, no se da abasto. No es que esté quedando obsoleto, sino que no se da abasto. Las remodelaciones cuestan mucha plata. Y bueno, entonces se estaba hablando de otra posibilidad. Estaban hablando de un canal seco en Nicaragua, semi, y otro, pues en este canal seco que les digo de Guatemala, pues está muy interesante y tiene un buen potencial. Primero que, ya habiendo dicho esto, perdón, hay leyes que fomentan la inversión extranjera y la circulación de moneda extranjera. También es el país de la eterna primavera. Hay un clima templado todo el año. Es muy plácido de vivir ahí. O sea, los turistas llegan y se enamoran y se quedan. O sea, hay mucho real estate enfocado para extranjeros en propiedades en los diferentes lugares de Guatemala. La gente es trabajadora y hospitalaria. Somos famosos por eso. Por eso es que a nuestros migrantes les va muy bien en Estados Unidos. Por eso es que es la gran cantidad de remesas las que recibimos, porque nuestro guatemalteco, lastimosamente, el que se va huyendo de la situación sociopolítica que hay, que tal vez vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y de las condiciones que se dan básicamente en el interior de la República, buscan oportunidades en Guatemala, afuera de Guatemala. La famosa caravana de los migrantes, pues, si oyeron de eso, pues es muy común la migración desde Centroamérica para Estados Unidos vía México y tienen que pasar por Guatemala. Así como pasa el transporte de carga, pues la migración también.
Entonces es estratégico, es un lugar interesante. Pero les decía que la gente es trabajadora y hospitalaria y se darán cuenta al venir. Tenemos un servicio al cliente legendario, ¿verdad? Turismo y cultura. Guatemala es un lugar donde se van a asombrar si llegan a conocer turísticamente, van a encontrar mucho que ver, mucha cultura. Eh, Tenemos 37 volcanes, ¿verdad? 3 de esos activos. Ustedes pueden llegar y hacer una pizza en, en la lava del volcán Pacaya o quemar marshmallows. Es impresionante. Creo que solo en Guatemala se puede hacer eso porque en otros lugares tal vez tendrían restricciones de cercanía. 5 lagos, tenemos el lago más bello del mundo, según la revista National Geographic, no lo estoy diciendo yo. 3 sitios nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿verdad? Estos son Tikal, que es este templo maya que está acá. Es impresionante, la verdad, es un templo, es un sitio arqueológico que está en medio de la selva virgen protegida. El otro patrimonio es Quiriguá, que son unas estelas también mayas gigantes, muy bonitas, otro sitio arqueológico. Y el tercero es Antigua Guatemala, que Antigua Guatemala es un pueblo, es una ciudad colonial que mantiene su encanto, con calles empedradas, con regulación en construcción. Entonces es maravilloso de noche y es donde de verdad se puede vivir la cultura viva. O sea, en muchos lugares, pero Antigua es como que la entrada al país para los extranjeros y ustedes ahí van a ver de verdad la interacción entre el extranjero, el guatemalteco eh, y las culturas indígenas, ¿verdad? Eh, Como le digo, cultura maya viva. Por todo Guatemala pueden usar eso. Bueno, como puntos fuertes, entonces tenemos un marco macroeconómico fuerte, como les dije. Tenemos acceso a préstamos financieros internacionales. Hay 6 tratados internacionales, TLCs y otros por ratificar. Hay un clima adecuado de negocios, aparte de un clima perfecto, como le dije, el país de la eterna primavera. Hay una proximidad geográfica a México y Estados Unidos, mercados interesantes, y hay un gran potencial en el sector turístico, de agricultura, de energía hidro y geotérmica, ¿verdad? Y como puntos débiles, pues tenemos una inestabilidad social y política. ¿Y por qué es esto? Pues si nos remontamos a lo que les conté de Mesoamérica, la gran población indígena, pues lamentablemente nuestros últimos gobiernos, o me atrevo a decir que todos los gobiernos, a excepción de lo que quiso hacer Arbenz en el 54, que lo que iba a hacer Arbenz, y por lo que fue removido del cargo, no se le ha dado la atención necesaria a los pueblos indígenas. Hay guatemaltecos hoy en día con los que no puedo hablar español. Eso sí es triste, a mí me entristece, ¿verdad? Hoy en día, 2020, con toda la tecnología, con esta capacidad de comunicación y de compartir y de educarnos, hay guatemaltecos con los que todavía no puedo hablar español. Entonces, eso es, ya solo con eso, pues, ustedes pueden deducir que hay inestabilidad social y eso causa inestabilidad política, porque son la mayoría. Nuestra infraestructura no es la mejor. Nuestro gobierno han estado apostando por mejorar la infraestructura, sin embargo, por diferentes circunstancias, nuestra infraestructura no es la mejor. Estamos vulnerables a inclemencias naturales, volcanes activos. Acabamos de tener una erupción hace un par de años, hace un año. Hay tormentas, hay huracanes. Nada del otro mundo, sin embargo, no, mentira, sí son del otro mundo. Débil la industria del valor agregado, estamos acostumbrados a ser exportadores de materia prima. Eso hay que cambiarlo y va a ser muy doloroso y va a tocar intereses muy importantes. Fuerte dependencia de las remesas, que son consecuencia de también depender de las exportaciones, de la inestabilidad social, por las migraciones, impuestos mal manejados,
1 de cada 3 guatemaltecos paga impuestos, tenemos una gran cantidad de informalidad, como toda Latinoamérica. Sí, esto que estoy diciendo es casi toda Latinoamérica. Sin embargo, esto de la población indígena creo que compartimos con Perú, Bolivia, Ecuador, el mismo caso, que hay una gran mayoría de, de etnicidad indígena, que es diversidad cultural. Donde digamos, hay pobreza, desigualdad, desnutrición, desempleo, como toda Latinoamérica, criminalidad y narcotráfico. Guatemala es estratégica, como les dije, para negocios, para cosas malas también. A un tanque de gasolina de Colombia, eh, en medio de, punto medio entre el Caribe, Sudamérica, Centroamérica. O sea, es un lugar donde estratégicamente se colocan distribuidores, almacenadores. Los invito a que conozcan más de Guatemala. Eh, para mí, yo estoy orgulloso de mi tierra. No, esta no. Entonces, los invito a que conozcan Guatemala, que investiguen, que vean las imágenes, que vean videos, que cuando se pueda ya puedan conocer y bueno, no se arrepentirán. Feliz tarde.